Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de la recta numérica y de la ley de los signos. Este, entonces, recapitulando lo que hemos visto hasta ahorita, vimos básicamente los números, suma, resta, multiplicación, división, exponente y raíz. Hoy vamos a hablar de la recta numérica y de la ley de los signos, la cual se aplica en todas esas operaciones. Podemos decir que los números los clasificamos en dos categorías, dependiendo su posición con respecto al cero. Podemos decir que unos son reales y otros son imaginarios. Imaginarios en el sentido de que tienen consecuencias en nuestra vida real hasta cierto punto, pero solamente existen en teoría, ya que son números que tienen un valor inferior a cero. Y cero lo entendemos como nada. Y ya después están los números naturales, ¿no? Del uno en adelante. Buenas tardes. Entonces clasificamos los números en dos categorías, en números positivos y en números negativos. Un número negativo es aquel que tiene un valor inferior a cero y un número positivo es aquel que existe, simplemente existe. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes.
Entonces, los números positivos nos indican la existencia de algo. Los números negativos nos indican el déficit de algo. Porque nos preguntamos cómo puede haber algo que es menor a cero o que tiene un valor inferior a cero. Esto pasa cuando básicamente lo quedamos debiendo, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos números negativos, estamos implicando que aparte de la ausencia, es algo que hace falta, es algo que aparte de no estar, necesitaría estar, ¿sí? Por eso les digo que en la naturaleza no podríamos decir que existen, pero en la vida humana pues tienen consecuencias. Si lo vemos desde este punto de vista, una cuenta de ahorros es un número positivo, es dinero que está ahí en el banco. Una cuenta de una tarjeta de crédito es un número negativo. ¿Por qué? Porque en realidad es dinero que no tengo, pero que gasto. Entonces, si yo no tengo dinero, pero tengo una tarjeta de crédito de $1,200 y voy y compro una televisión de $1,000, no solamente no tengo dinero, sino que ahora debo $1,000. Así que estoy peor que si tuviera nada. Tengo menos 1,000. Ahora tengo esa obligación de pagar esa deuda. Entonces, eso es un número negativo y básicamente es lo que ellos representan. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es positivo o si un número es negativo? Un número positivo se representa llano. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Sí? Y esto es clave, muy clave, porque es algo que les voy a estar insistiendo y se lo voy a seguir insistiendo y es algo de lo que yo he estado hablando. Leemos de izquierda a derecha, ¿sí? En el español, en el inglés, básicamente en los idiomas europeos, se lee de izquierda a derecha. Eso quiere decir que si yo pongo un signo de menos a la izquierda de un número, eso indica que ese número es negativo o es una resta, ¿sí? Entonces, para evitar confusiones en el futuro y para evitar confusiones que vienen del pasado, nosotros ponemos lo que le corresponde a cada signo en su izquierda. Por eso, si ven en la recta numérica aquí, el menos está a la izquierda, ¿sí? No a la derecha, sino a la izquierda. ¿Por qué? Porque leemos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Sí? Básicamente el mismo lenguaje
nos dice dónde va el signo. Si yo dijera 5 menos, ¿5 menos qué? No se entiende. Pero si digo menos 5, ahí estoy diciendo que el número es negativo. Ahora, para los números positivos, no se necesita escribir nada. Se escriben llanos. No digo más 1, más 2, más 3, más 4. Simplemente el decir 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ya implica que este número es positivo. ¿Sí? Entonces, eso es algo también que debemos de entender, de captar, que leemos de izquierda a derecha. La asignación de un número viene de su izquierda, ¿sí? Así como les mencionaba en la lección inicial de los números, ¿no? ¿Cómo leemos un número común y corriente? Lo leemos de izquierda a derecha. 218. 218, ¿sí? Igual con los números negativos. Menos 32. Menos 32. Básicamente es lo mismo. Leemos de izquierda a derecha. Se le asigna el valor a la izquierda. ¿Sí? Entonces, en eso hay que tener muchísima atención y eso es algo que tenemos que grabarnos. Como les digo, nuestro mismo lenguaje nos da pistas de cómo se lee el número y a qué cifra le corresponde el signo. ¿Sí? Entonces, si yo les escribo 216 menos 4 y les pregunto cuál es el número negativo, se borró. El número negativo pues, va a ser este, ¿no? Menos 4. ¿Por qué? Porque el signo de menos está a la izquierda del 4. ¿Sí? Igual si les escribo menos 30 más 6, el número negativo, ese es el menos 30. ¿Por qué? Porque estoy leyendo de izquierda a derecha. Así que si tenemos esa regla presente, no tiene por qué haber confusión más adelante. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Maestro. Sí. Y por ejemplo, yo recuerdo como en México, si no ponemos -5 y en los otros números llanos, como le llaman, podemos ponerle a la cifra así un menos y un más y no ponerle o tenemos que ponerle el menos a cada uno. Depende de lo que estemos haciendo. Si el número es negativo, por fuerza lleva el signo. Si el número no es negativo, no tenemos que escribir nada. Entonces todo depende de lo que estemos haciendo. Si queremos representar una cifra negativa, por fuerza tiene que llevar el signo. Si es un número normal, natural, no normal, natural, o sea, una cifra mayor a 0, pues no se le escribe nada. Oh, ok, gracias. Sí. Ahora también vamos a hacer la distinción entre el signo operacional y el signo de valor. Pero esto ya un poquito más adelante cuando hablemos de la multiplicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Puedo continuar? Sí, puede continuar. Ahora, cuando hablamos de números positivos y negativos, simplemente hablamos de suma. La resta es básicamente una suma en reversa, ¿sí?
Así que aquí pues es suma y resta, pero es simplemente suma. Y la suma lo que utiliza es es una regla de espacios. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a utilizar la recta numérica como base para esta operación, aunque ya más abstractamente la vamos a reducir a lo que es el valor absoluto y y al concepto del valor absoluto. Entonces voy a dibujar otra recta numérica con el 0 en el centro. A la derecha del 0 siempre voy a tener los números positivos. A la izquierda del 0 siempre voy a tener los números negativos. Siempre, siempre, siempre. Esto no cambia. Sí, el 0 siempre va a estar al centro. Todos los números a la derecha del 0 siempre van a ser positivos. Todos los números a la izquierda del 0 siempre van a ser negativos en una recta numérica. Hoy estamos trabajando en una dimensión. Una vez que lleguemos este, al plano cartesiano, vamos a hablar de dos dimensiones. Por el momento nos vamos a quedar con una. Entonces, en la suma, la primera cifra nos indica la posición inicial. La primera cifra nos indica la posición inicial. El signo de en medio nos indica la dirección a la cual nos vamos a mover. ¿Sí? Donde más es a la derecha. ¿Sí? Y menos es a la izquierda. Una vez más, siguiendo esa lógica. Todos los números a la derecha del 0 son positivos, todos los números a la izquierda son negativos. Y la cifra de la derecha nos va a indicar los espacios a mover. ¿Sí? Entonces, la primera cifra nos indica la posición inicial. Sobre la recta, ¿dónde vamos a empezar? El signo de en medio nos indica hacia qué dirección nos vamos a ir. Más es derecha, menos es izquierda. Y la última cifra nos indica la cantidad de espacios que vamos a caminar. ¿Sí? Ya sea hacia atrás o hacia adelante, hacia izquierda o derecha. Entonces, en este caso, en el ejemplo, tenemos 5. 5 está aquí. Ahí está el 5. Tenemos un signo de menos. El signo de menos nos dice que nos tenemos que recorrer hacia la izquierda
Y el 7 nos indica que nos vamos a mover 7 lugares. Entonces, de aquí voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde caí? El menos 2. -2. Caí por debajo del 0. ¿Por qué? ¿Por qué caí por debajo del 0? Porque yo al restar 5 menos 5 ya es nada. El problema es que no es 5, es 7. 7. Entonces, como avanza 2 espacios, es Agarró 2 menos para 2. que fueran 7. Quedamos a deber 2. ¿Sí? Aquí es donde entra lo del valor absoluto. Pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Simplemente para conceptualizarlo. Tengo 5 menos 7. ¿Sí? Puedo quitar 5. Pero 1, no 7. 2, 3, 4, 5. Y me voy a quedar en ceros. Sin embargo, todavía para acabalar lo que me hace falta, tengo que recorrerme 2 espacios más, lo cual me hace llegar al menos 2. Entonces, es básicamente ese concepto de que pasamos más allá de lo que tenemos. Te puedo dar todo lo que traigo, que son 5, pero tú me estás pidiendo 7, así que te voy a quedar a deber la diferencia. Y eso es básicamente esto, ¿no? En este caso, quedamos a deber una 2. diferencia. ¿Sí? Maestro, Sí. entonces solamente aquí en esta, sí se les puede quitar. Por ejemplo, si fuera otra cosa, no se iba a poder quitarle a 5 a 7, ¿no? Como si fuera otra cosa. Como en otra cuenta. Aquí, como vamos, como usted dice, a izquierda, no agarramos los 7 con lo más, entonces agarramos -2, ahí quedaron los 7, Es que aquí entra un -2. concepto más abstracto. Al principio estábamos utilizando nada más números naturales. O sea, yo a un número más chico no le puedo quitar un número más grande en práctica. Ujú. Pero ya entrando a unas matemáticas más abstractas, sí puedo quedar a deber. Entonces, en términos reales, si tengo 2 manzanas y me como 2 manzanas, me quedo sin manzanas. Pero en términos más abstractos, como les digo, en el caso, por ejemplo, del dinero, que es una invención humana, sí puedo tener menos $1,000 porque los puedo pedir prestados. En el caso de las manzanas, pido 2 manzanas prestadas, me dan 2 manzanas y tengo 2 manzanas otra vez. Las debo, pero ahí están y existen. En el caso del dinero, no, porque no lo tengo y voy y compro algo y ese dinero lo debo y es básicamente, eso está entre comillas en el aire, porque esos $1,000 nunca pasaron por mi mano, sino que alguien más se los dio al banco, perdón, el banco se los dio a la tienda para yo sacar la televisión. Entonces, aquí estamos entrando en un campo un poquito más abstracto en ese sentido. What time is it off? ¿A qué hora salen los niños? ¿A las 2:30? ¿Sí? Ahora, si Sí, tengo, por maestro, ya ejemplo, la entendí. sí, Gracias. de nada. Ahora, si tengo, por ejemplo, menos 6 más 8, ¿sí?
La cifra de la derecha nos dice la posición inicial. En este caso, -6. No le escribí el menos. -6, ¿sí? Esta es nuestra posición inicial. El más nos dice que me tengo que mover hacia la derecha. Y el 8 de la derecha me dice la cantidad de espacios que Se me va a tengo caminar. que mover. Se va a caminar. Entonces empiezo a contar. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. 1, 1. No pinta. Así fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pues en este caso, bueno, hubiera estado un 10 o algo, pero en este caso, hagan de cuenta que debo, pago y me dan el cambio. Igual el mismo concepto, pago hasta el punto de 0, pero sobra. En el ejemplo anterior, pago hasta, o me quitan hasta el punto de 0 y quedo a deber. El chiste es que el 0 es el punto de partida que nos dice si el resultado va a ser positivo o negativo. Quedo a deber, me sobra o quedo igual. ¿Sí? Entonces, básicamente es ese concepto, ¿no? ¿sí? De que Y siempre, básicamente el 0 es maes- el centro. maestro, y siempre vamos a empezar de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? Como ahí empezamos con el 6 porque fue el primer número. Sí, porque, como les digo y les vuelvo a reiterar, leemos de izquierda a derecha. Entonces, la cifra a la derecha es el inicio. El signo del medio nos dice para dónde vamos y la cifra de la derecha nos dice cuántos espacios a mover. Entonces, en el caso de una operación, de cualquier operación, el número que manda es el de la izquierda porque es el primero. Ujú. Ahora, con cifras más grandes, no podemos hacer una recta numérica así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente, podemos hacer esto más abstracto y utilizar un concepto llamado el valor absoluto. Perdón. Y el valor absoluto se refiere a la cifra tal cual de del número. Por ejemplo, no es un ejemplo así que digamos al 100%, pero es un ejemplo conceptual que nos puede ayudar a entender este término. Aquí tengo 2 billetes. Tenía. No, sí tengo. Voy a prender la cámara. Pues aquí tengo 2 billetes. No se lo alcanza a ver. Y para la audiencia en casa, tengo este billete Ujú. y tengo este billete. De a 20, de a 500. Ahora, en términos de cifra, ¿cuál billete es más grande? El de a 500.
Exacto. En términos de cifra, el billete más grande es el de 500. Pero en términos prácticos, no sé cuánto es el dólar ahorita, El de 20, pero ¿cuál vale más? el de $20. El de $20, en teoría. Entonces, cuando hablamos del valor absoluto, estamos diciendo que no importa qué signo tenga el número, mientras sea una cifra más grande, va a tener un mayor peso. Entonces, en este caso, traigo un billete de 500 pesos y un billete de $20. El billete de 500 pesos tiene una cifra más grande, aunque el valor absoluto mayor lo tenga el día 20. ¿Y por qué utilizo esto como ejemplo? Porque les había mencionado anteriormente que los números negativos tienen un valor inferior a 0, o sea, son menos que nada. Eso quiere decir que en términos reales, -7 es menos que 1. Sin embargo, si utilizamos el valor absoluto o el concepto de valor absoluto, 7 o -7 tiene un peso mayor a 1 positivo. Y se preguntarán ustedes, ¿pero por qué estoy diciendo eso? Porque ese concepto nos va a servir a la hora de hacer una operación más grande. Aquí estoy usando números mayores y menores a 10, perdón, para ilustrar el concepto, ¿no? De movimiento. Pero si empiezo a utilizar cifras más grandes, como -418 más 65, en términos reales, el 65 tiene un valor superior, ¿sí? Pero cuando hablamos del valor absoluto, o sea, del valor que representa cada cifra, el 418 es más pesado. Entonces, a la hora de yo hacer la cuenta, voy a utilizar el valor absoluto, ¿sí? Pues aquí se me haría muy difícil hacer una recta numérica y determinar la respuesta. En este caso, tengo que acudir a las matemáticas, a la aritmética normal, común y corriente, para poder hacer esta cuenta. Entonces, la haría de esta manera. 418 menos 65, utilizando el valor absoluto. Entonces aquí hago la cuenta. Serían 3, serían 7, serían 3. Ahora, usando la lógica que les acabo de explicar hace ratito, al yo hacer esta cuenta, ¿me moví a la derecha o me moví hacia la izquierda? Si utilizamos nuestra imaginación, ¿me moví hacia la izquierda o me moví hacia la derecha? Profe, en vez de 7 no es Hacia la 5. izquierda. ¿Perdón? En vez de 7 no Hay es 5, 11 menos 6. hacia la derecha, sí.
5, no 7. Gracias. ¿Llegué al 0? No. No, No, no llegué. Porque para llegar al 0 tenía que haber restado 418 exacto. Entonces yo caminé 65 espacios hacia la derecha, pero no llegué al 0. Eso quiere decir que todavía me quedé El en el cero. campo negativo. Negativo. Por lo tanto, la respuesta aquí sería menos Menos 353. ¿Por qué? Porque no llegué al 0 y no pude romper esa barrera y pasar más allá del 0. ¿Sí? Entonces yo para hacer esta cuenta utilizo primero el concepto de valor absoluto, donde voy a tomar simplemente el peso de cada cifra, de cada cantidad, para hacer la cuenta de manera aritmética. Y ya entonces después analizar la respuesta y darle el valor correspondiente. En este caso empecé en menos 418, más, quiere decir que caminé hacia la derecha, caminé 65 espacios, pero esos 65 espacios no fueron suficientes para llegar al 0, así que me quedé corto y llegué a 353. 353 todavía se encuentra por debajo del 0, así que es menos 553. ¿Sí? En Menos pocas palabras, 300. Menos 350. menos 353. En pocas palabras, podemos decir que la respuesta lleva el signo del mayor, entre comillas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos sumando, porque estos son sumas, aunque sea menos, la respuesta, entre comillas, siempre lleva el signo del mayor. Y cuando hablamos del mayor, estamos hablando más que nada del valor absoluto. ¿Qué cifra tiene más peso? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no podía hacer una recta numérica con, no sé, 800 espacios. Así que acudí a la aritmética básica, utilizando el concepto del valor absoluto, donde realizo una resta aritmética, pero al final, a la hora de dar mi respuesta y evaluar mi respuesta, entonces ahora sí utilizo los conceptos que les acabo de platicar acerca de la suma es a la derecha, la resta a la izquierda, etcétera, etcétera. La meta es llegar al 0 o superar al 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos de llevar a nuestra mente, ¿no? ¿Alcancé a llegar al 0? ¿Superé el 0? ¿Sí o no? Ahora, vamos a hacer esto un poquito más abstracto. Igual, primero con la recta numérica, después con este concepto. Voy a dibujar otra recta numérica. Sí puedo continuar. Sí, maestro. Hasta ahorita más o menos, o vamos, nos estamos medio que perdiendo. Yo sí voy entendiendo. Puedes ver, esto es Sí, muy más o menos. importante para el álgebra. Y todo esto es preparación para álgebra. Entonces, supongamos que encontramos algo por el estilo. Que tengo menos 2, menos 5. ¿Sí? Menos 2, menos 5.
Aquí estamos aplicando exactamente el mismo concepto. El número de la izquierda nos dice dónde vamos a comenzar. En este caso, me dicen que comience en el -2. El signo de en medio me dice que si voy hacia la izquierda o si voy hacia la derecha. El signo de menos significa que me tengo que ir hacia la izquierda. Y la cifra de la derecha me dice que es la cantidad de espacios que me voy a mover. Entonces tengo -2 y me muevo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde caí? -7. -7. Esto quiere decir que hice mi deuda todavía más grande. ¿Sí? Como cuando pides fiado y luego vuelves a ir a pedir fiado. Exactamente. Eres- Así es. Profe, entonces ahí no necesita usar los signos de, como el signo de más o de menos. Ah, no. Ok. Ay, Porque los dos perdón, son en la respuesta sí. más. Me equivoqué. O me equivoco o no pinta. Una de dos. No, sí, es -7. Porque tenemos que indicar que es un número negativo. No, sí, pero como es -2, -5 no es, no, pues no hay forma de decirlo de otra forma. Ok. En ciertos libros medios que yo considero pedantes, lo escribirían de esta manera. Pero esto es irrelevante y necesario. Ok, a eso era lo que me refería yo. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Porque básicamente tenemos que multiplicar este por este y quedamos igual. Y eso Más lo vamos a ver un poquito más adelante. es como más confuso así. Sí, Se confunde un poquito más y así pues estás claro que -2 más pues -5 y es -7. sí. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es una deuda más grande. ¿Sí? Entonces, si tengo -2 y voy y pido otra vez 5, ahora debo 7. Ahora en el mundo de los positivos básicamente es lo mismo. Tengo 2 más 7, más 7 más 5. Igual, empiezo aquí, empiezo en el 2 y me muevo 1, 2, 3, 4, 5 y acabo en 7. Entonces, básicamente, seguimos aplicando el mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto. ¿Sí? Ahora, con operaciones más grandes, porque pues sí, no podemos hacer, como les digo, una recta numérica de 1000 cifras. Vamos a aplicar el concepto de del valor absoluto. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, 210, menos 216 menos 34, voy a usar el concepto del valor absoluto. Y voy a cambiar esa resta por una suma. ¿Por qué? Porque en la recta numérica, si tengo dos números negativos, voy a hacer la deuda más grande. ¿Sí? Y aquí voy a sumar. 240 sería -240. Sí. Entonces serían 0. Llevo 1. 40 o 50. 50. 50. 2.
Oh, Y como aquí tengo un signo negativo y acá tengo un signo negativo, pues el resultado es 250 negativo, ¿sí? Entonces, para cuentas más grandes, utilizo el concepto del valor absoluto para denotar el aumento en la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un inicio menor a cero. El signo de menos me dice que tengo que retroceder aún más. Y la cifra de la derecha me dice cuántos pasos. Entonces, básicamente, empiezo en menos de cero, retrocedo más, voy a quedar todavía más lejos del cero, creando entonces un déficit más grande. ¿Sí? Igual acá. Si tengo 216 más 34, pues aquí sí no tengo que hacer nada. Es 216 más 34, son 250. ¿Por qué? Porque empiezo en 216, más me indica alejarme del cero, hacia la derecha, 34 lugares, y quedo en 250. Entonces, el concepto del valor absoluto lo vamos a utilizar con números negativos para poder hacer estas cuentas. ¿Alguien me podría básicamente ver si han logrado una observación, un detalle? Perdón, ¿cómo dijo, profesor? Sí, me podrían alguien ver, o si me podría decir a alguien si han notado algún detalle. Hay un detallito aquí que nos puede resumir esto en pocas palabras. Y no empecé así porque quiero ver si ustedes llegan a esa conclusión. Que son los mismos resultados, nomás uno negativo y otro positivo. Es la ley de los signos, profesor. Por ejemplo, en -10, 216, -34, pues se convierte en la suma y el resultado queda pues ahí en el negativo. No. Sí, pero hay otro, se puede reducir todavía un poquito más. Podemos encapsularlo en una mantra. Y aquí va a haber muchas de esas. Pero básicamente lo que quiero es primero hacer la explicación larga y tendida para entender la mantra. Porque si empezaba con la mantra primero, creo que los iba a confundir. Podemos decir que signos iguales Son positivos. En suma. se suman, exactamente. Signos diferentes restan, exactamente. Y la respuesta lleva el signo mayor. Así que todo este rollo que les acabo de dar por la última hora se puede reducir en esta mantra. Pero para entender esta mantra tenía que explicarles los conceptos anteriormente expuestos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de signos iguales, estamos hablando de que los dos números son positivos. Los podemos juntar. Si hablamos de signos diferentes, es de que un número es positivo y otro número es negativo.
Cuando hablamos del signo del mayor, estamos hablando de su valor absoluto y no de su valor real. Por eso les di el ejemplo de los 500 pesos y los 20 dólares. Entonces, si logramos entender esta mantra dentro del concepto que les acabo de explicar, no tiene por qué haber confusión más adelante, pero si hay alguna cosa que no ha quedado clara, por favor, díganme. Porque yo sé, es mucha información, es mucho que absorber. Es- Para mí sí quedó todo claro, es lo que se me ha hecho más fácil de todo lo que nos ha enseñado, creo. Sí, o sea que esto es la ventaja, por ejemplo, de esta modalidad, es de que no importa el orden, porque a las últimas o vamos a hacer una resta, vamos a hacer una suma y va a ser positiva o negativa. Por eso el título de la lección fue suma y no suma y resta, porque básicamente puedo decir 18 menos 6 o Es- menos 6 más 18. Al caso es lo mismo. ¿Sí? Nosotros a la manera tradicional de hacer la cuenta, pues la vamos a hacer como la hemos hecho. Pero a la hora de expresarla, es lo mismo. Es lo mismo decir 18 menos 6 que menos 6 más 18. Mientras que, pues en la aritmética elemental, pues no se podría hacer. Pero ya con la regla de los signos, ahora sí podemos un poquito mover el orden. Entonces, en este caso sí, no importa cuál sea primero, simplemente que vamos a aplicar la regla del valor absoluto. En este caso, por ejemplo, haríamos la cuenta normal, ¿no? 18 menos 6 son 2, es 2. 18 menos 6 son 2. Entonces, menos 6 más 18 quiere decir que empezamos del negativo y subimos al positivo. Son dos. 18 menos 6 es que empezamos del positivo y nos estamos regresando, pero no llegamos al cero. Básicamente, fundamentalmente es lo mismo. Entonces, no importa cuál número esté primero, simplemente el signo del medio es el que nos va a decir o nos movemos a la izquierda o nos movemos a la derecha y cuántos espacios. Pero no importa que el mayor esté antes o que el mayor esté después, ¿no? Aquí lo que tenemos que ponerle atención es a los signos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos hoy? Muy bien. Creo que bien. Dicen hasta que nos ponga los ejercicios. Ahora, la multiplicación y la división son más sencillas. La multiplicación y la división no tienen tanto rollo. ¿Por qué? Porque esas podemos reducirlas todavía más. En la escuela, quizás en nuestros años mozos, nos dieron como una letanía para explicar la ley de los signos a la hora de multiplicar o dividir. Pero esa letanía también la podemos reducir a una mantra. Y pienso yo que la mantra es más fácil de memorizar, que la letanía pues es larga. Voy a continuar. ¿Sí? Sí, Antes de avanzar, profesor, ¿nos puede dar el concepto de mantra y letanía? Una mantra es una frase corta que se repite.
Entonces, por ejemplo, decir, ay, ya se me olvidó. Me sabía una budista, pero ya se me olvidó. O el simplemente, pues, una frase corta que se puede repetir, ¿no? El día de hoy será mejor que ayer. El día de hoy será mejor que ayer. Es una mantra. Es una frase corta que se repite. Una letanía es una serie de frases que se repiten también, pero es más larga. Entonces, por ejemplo, en la religión católica, en el rosario, al casi finalizarse, se usa que la letanía. Entonces, por ejemplo, dice, Señora de los afligidos, ruega por nosotros. Ah, no, Rosa, Casa del Cielo, ruega por nosotros. Refugio de los, ya lo había dicho, De los pecadores, los pecadores, ruega por nosotros. Rosa los mística, afligidos. Rosa Torre de mística, ruega David, por nosotros. Así. Torre de Marfil, Sí. Casa de Oro. Entonces, esa es yo ya, a mí ya se me olvidó. Entonces, esa es una letanía. Se repite y se repite y se repite, pero es más larga. ¿Sí? Mientras que la mantra es corta. Es una frase que se repite una o dos veces y ya. Esa es la diferencia. La letanía por lo general son 40, 50 frases, la mantra es una sola. La letanía es una frase, se repiten esas 50 frases, pero nada más se dicen una sola vez. La mantra se repite una y otra y otra y otra vez, pero es una sola frase. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, maestro, una mantra sería como los decretos famosos, ¿verdad? Yo decreto esto y lo repites como tres o depende de lo que digan. Sí, ¿Sería un decreto, digo, una mantra eso? sí, es una mantra. Ah. Las mantras son muy comunes en el budismo. En el cristianismo también, bueno, en el catolicismo también se usan. En la coronilla es una mantra, por ejemplo, porque se repite lo mismo. A diferencia del rosario, que es una oración responsorial y ya después la letanía. Entonces, utilizando esta comparación, ¿no? En el caso del catolicismo, la mantra vendría siendo la coronilla, porque es una sola frase que se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Sí? Y la letanía no, pues es una serie de frases que decimos largamente. Muy bien. Entonces, la multiplicación y la división, como les digo, no utilizan tanto rollo, porque básicamente su modalidad es un poquito diferente a la suma y la resta. La explicación del por qué a mí no se me graba muy bien, no, por más que el estudio no se me graba, así que se los voy a dar muy mecánicamente hablando. Entonces aquí sí voy a ir directamente a la mantra.
Maestro dice cociente. Sí. Entonces, cociente es el resultado de una división, producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, básicamente en este caso, cualquier signo igual que multiplique, acá me faltó lo positivo. Mientras sean el mismo signo, el resultado siempre es positivo. En el caso de los signos diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, en vez de estar que más por más, menos por menos, más, no. Diferente, negativo. Iguales, positivo. Se acabó. Entonces, si estoy dividiendo dos números negativos, voy a resultar con un número positivo. Si estoy multiplicando dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Y obvio que si estoy multiplicando dos positivos, el resultado es positivo. Y si estoy dividiendo dos negativos, el resultado va a ser negativo. Perdón, positivo. Todo es positivo mientras sea el mismo signo. Se me fue la onda. Ahora, si tengo un positivo y un negativo, el resultado siempre es negativo. Negativo. Ok. ¿Sí? Pues aquí sí no hay tanto rollo como en la suma y en la resta. En la suma y en la resta sí hay que entender que el valor absoluto y que la posición y que la. En la multiplicación, en la división, no. Simplemente todo igual, positivo. Diferencias, negativo. Y ya. Ahora, cuando empezamos a aplicar estos conceptos con los exponentes y con las raíces, hay un poquito de detalles. ¿Sí? Esos detalles básicamente vienen de este concepto. Ay, perdón, porque aquí estamos hablando básicamente de pares. ¿Sí? Ya cuando empezamos a multiplicar 2, 3, 2, 3, 2, 3, pues ahí sí ya tenemos que ser más analíticos, ¿no? Pero básicamente la regla es la misma.
Si tengo -1 por 1 por -1, pues estoy multiplicando el signo 3 veces. Menos por más es menos, por menos otra vez es más. Si tengo 1 por 1 por -1, sería más por más es más, por menos es menos. O sea, es simplemente utilizar un poquito nuestra lógica. Pero básicamente todo se reduce a pares. Si tengo dos números y los dos números son positivos, el resultado es positivo. Si tengo dos números y uno es positivo y otro es negativo, el resultado siempre es negativo y así. O sea, es simplemente evaluar. Y esa es la evaluación. Para no confundirnos. Igual, no confundamos la suma y la resta con la multiplicación y la división, por favor. Eso pasó mucho la vez pasada. Son dos operaciones diferentes, son dos reglas diferentes. En la suma y en la resta, o en la suma, tenemos que evaluar el valor absoluto del mayor. En la multiplicación y en la división, lo único que tenemos que hacer es ver cuál de los dos, si son signos diferentes o si son signos iguales. Eso es todo. Sí. ¿Preguntas? No, ¿No? Lo que hizo ahí, lo que está entre paréntesis es una Multiplicación. y lo que está por dentro es una división. Es una división. Sí. Muy bien. ¿Puedo continuar? sí, Muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? sentirse un 10, a ver cómo estamos. Entonces, primero, no existe una raíz cuadrada negativa. Esto no existe para nosotros, ¿eh? Porque ya después se van a ingeniería, se van a astrofísica, se van a otra cosa y luego ven y me reclaman. No, para nosotros ahorita no existe. ¿Sí? Para álgebra, ahí murió. Para cálculo y matemáticas más avanzadas, sí. Se les llama números imaginarios. Pero ahorita para nosotros no. Es como la discusión que tendríamos con un niño que apenas está empezando a sumar y restar y entonces presentamos el concepto de positivos y negativos, pues va a decir que no. Así, nosotros también estamos comparativamente hablando a ese nivel, ¿no? Si le preguntan a alguien con matemáticas más avanzadas, les va a decir que sí, pero son números imaginarios que para nuestros otros no aplican ahorita. Así que una raíz cuadrada para nosotros negativa no existe. ¿Por qué? Por el concepto que les acabo de explicar.
al yo multiplicar menos 2 por menos 2, por fuerza me va a dar 4. Y al multiplicar 2 por 2, también me va a dar 4. Así que para nosotros, dentro de nuestro mundo, una raíz cuadrada negativa no existe. 4 puede tener una raíz cuadrada, puede tener una raíz cuadrada de menos 2 o de 2, pero menos 4 no tiene raíz cuadrada. Es imposible. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la raíz cúbica sí puede tener sí puede tener una negativa. ¿Por qué? Porque aplica este concepto que les decía de la cadena. Entonces, raíz cúbica de menos 27, esa sí se puede. Es menos 3. ¿Por qué? Porque yo al elevar menos 3 al cubo, es menos por menos es más, pero si lo multiplico otra vez, me da menos. La raíz cuadrada no, la raíz cúbica sí. Y eso también lo podemos reducir en otra mantra. ¿Sí? Aquí sí hay rollo. Pero tenemos que entender ese concepto, ¿no? De que a la hora de que voy a hacer yo la multiplicación, de que voy a elevar algo a una potencia, no me va, si estoy utilizando un cuadrado, el cuadrado nunca me va a resultar en un número negativo, porque menos por menos siempre va a ser más y más por más siempre va a ser más. Entonces, menos 2 por menos 2 va a ser 4 y 2 por 2 va a ser 4. Por lo tanto, es imposible sacarle la raíz cuadrada a menos 4. Ahora, en el caso de la raíz cúbica, ahí sí se puede. Porque yo al multiplicar dos números negativos, me va a resultar un número positivo, pero ese número positivo lo tengo que remultiplicar otra vez por un número negativo, resultando en un resultado, ahí vaya el pleonasmo, en un número negativo. Entonces, menos 3 por menos 3 es 9. 9 por menos 3 otra vez es menos 27. Entonces, Pero solo sería en ese caso multiplicándose por negativos, ¿no, maestro? ¿cómo multiplicarse por negativos? Sí, menos por menos por menos. Sí, pues. Menos por menos es positivo y otra vez por menos. Pero no se puede multiplicar 3 por menos 3, ¿o sí? No. Es que No, ok. cuando hablamos de la exponenciación tiene que ser el mismo número. Entonces, si estoy hablando de menos 3 al cubo, voy a empezar con menos 3, no con 3. Porque no estoy exponenciando 3, estoy exponenciando menos 3. Y 3 y menos 3, acuérdense, son dos números diferentes. Uno vale más que 0 y el otro vale menos que 0. Entonces son dos cifras, son dos números diferentes, son dos valores diferentes. ¿Sí? Profesor, qué pena, como para ver si me quedó claro. En la raíz cuadrada, bueno, porque es cuadrado no se puede porque el menos por menos daría positivo, ¿cierto? Porque es cuadrada, 2 por 2. Correcto. O sea que para los negativos tendría que ser raíces, por ejemplo, la cúbica y, por ejemplo, una raíz quinta o una raíz cuarta se podría. Raíz cuarta no. Ah, los que son
queden como cuadrados no se podría. Los que dan como cúbico 3, 5, 7, sí. Los Sí. impares. Impares. Ok, los impares. Ok, gracias. Sí, porque ahí los números puede uno menos por menos, más, menos, sí, ya, lo entendí. Sí, exactamente. Y esa es la conclusión que quería que llegaran de manera independiente, precisamente. Que las potencias impares siempre van a resultar en números negativos cuando empezamos con un número negativo. Por lo tanto, las raíces impares se pueden sacar, pero las raíces pares no. Porque en una raíz par siempre vamos a acabar con un número positivo. Entonces, en este caso, raíz quinta de un número negativo sí se puede, pero raíz cuarta de un número negativo no se puede. Igual a la hora de hacer la exponenciación. Si tengo menos 3 a la menos séptima, sé que el resultado, perdón, menos 3 a la séptima, menos 3 a la séptima, sé que el resultado va a ser negativo, porque el número de arriba es non, es impar. Si tengo menos 3 a la octava, sé que el resultado va a ser positivo, porque el exponente es par. ¿Sí? Porque a la hora de hacer la multiplicación siempre es en pares. Entonces, el par final va a ser positivo. Y esa es la observación que quería que llegaran de manera independiente. Es hora de pasar lista. Bueno, ya puse aquí las respuestas usando la calculadora, no las hice a mano. Porque si no, nunca iba a acabar. Aquí lo que me interesa más que nada es que sí estén aplicando el concepto de los signos. Entonces, por ejemplo, en A tenemos 318 menos 563. Básicamente la respuesta es menos 245. ¿Por qué? Porque el valor absoluto mayor es del 563. Entonces, es una resta donde el signo se pone del número del mayor. ¿Sí? A la hora de ustedes hacer la cuenta, sería 563 menos 318, pero siendo el 563 negativo, la respuesta es negativa. Ahora, en el caso de menos 716 más 845, básicamente pasa lo opuesto, porque 716 tiene un valor absoluto menor a 845. Entonces, si utilizo la lógica de la recta numérica, la respuesta es positiva, 129. Ahora, con el inciso C, tengo menos 624 menos 318. Aquí voy a utilizar el concepto del valor absoluto para sumar las dos cifras, porque las dos cifras son negativas. Tengo una deuda y esa deuda la estoy haciendo más grande. Entonces, básicamente, acabo con una deuda de menos 942. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que el signo esté en el lugar que le corresponde y que la operación sea la que corresponde. En el inciso B, tenemos 643 más 321. Empiezo por el lado positivo y continúo por el lado positivo. O sea que aquí el ahorro se hace más grande y acabo con una mayor cantidad, ¿no? Aquí no tengo que cruzar el 0. Igual en el inciso C, pues no cruzo el 0, sino que voy hacia atrás. Y en el inciso C voy hacia adelante. El inciso E es parecido al inciso B. Empiezo en menos 734. Camino 25 pasos hacia adelante, pero no es suficiente para cruzar el 0. Así que acabo en menos 709. En el inciso F, empiezo en menos 36 y camino 418 pasos hacia adelante, así que termino 382.
pasos por encima del 0. Ahora el inciso G ya es una multiplicación. Voy a multiplicar 572 por menos 3. Y la mantra me dice que signos diferentes me van a dar un producto negativo. Así que voy a obtener 1716. En el inciso H voy a multiplicar 36 por 45, pero los dos son negativos. Y la mantra me dice que dos signos iguales me darán un producto positivo. Así que el resultado es 1620. Igual que en el inciso I. La mantra me dice que dos signos iguales me van a producir un número positivo, así que es 5586. En el inciso J, igual que en el inciso G, tengo signos opuestos o signos diferentes. El Va a ser resultado negativo. es negativo. Inciso K, K signos iguales, es positivo. positivo. Inciso L, igual que en la multiplicación, la división. Diferente, menos y Ay, aquí me equivoqué yo. Ya ven, es más. ¿De qué? Ah, ¿y qué te dije? Maestro, Sí, como en mi caso yo le puse decimales, ¿está bien o los borro de una vez? ¿Le dijiste de lo de la máquina está o no le has bien. dicho? Ah. Sí, está bien. Si puso decimales, está bien. No hemos visto los decimales, pero si los puso, está bien. Ah, ok, gracias, maestro. Bueno, entonces es positivo porque es menos 635, ¿verdad, maestro? sí, los dos son negativos. Entonces, dos signos iguales nos va a dar un Son positivo. cociente positivo. En el inciso M, tengo un dividendo Menos negativo, un divisor positivo. es El menos. cociente va a ser negativo. En el inciso N, Son tengo positivos. dividendo positivo y un divisor positivo. El Es cociente positivo. va a ser positivo. ¿Sí? Entonces aquí más que nada lo que quiero es que apliquen la regla de los signos, ya no tanto que si el número está bien o que si pusimos decimales o que si pusimos el sobrante o lo que sea, sino que básicamente el signo esté correcto. Claro que quiero que tengan la cantidad, que el resultado haya sido el resultado adecuado, pero más que nada lo que me interesa ahorita es el signo, que el signo sea el correcto. Pregunta. Maestro, y teníamos que hacer la gráfica porque no sé cómo le hice, pero yo lo estaba haciendo más o menos así, pero sin gráfica y sí me salieron bien. No, pues gráfica, ¿no? Porque es demasiado grande. Ok, Les pedí que hicieran fue el método de caja para la multiplicación y la división. La suma y ok, la resta pues, se hace normal, entre comillas. sí. Pues no sé cómo lo hice, pero supuestamente ya me salieron bien, a ver si es cierto. No, pues mientras salgan bien, Sí, no hay problema. entonces siempre que sean los números diferentes, va a ser negativo. Sí, mientras los signos sean diferentes, sí, es negativo. Y cuando sean pues iguales, va a ser como Positivo. positivo. Disculpe, maestro, y como la L tiene signos diferentes, pero también tiene que es el por. No, la L tiene signos Es iguales, menos. negativo y negativo. Ajá. Y esto es dividir. Ok. Esa es Y la en- respuesta María. María que decía menos, menos y menos. Sí. ok. Entonces, como la El K, el punto que tiene la K, ¿qué es? ¿Ese es el por? Sí, es multiplicar. Esto es multiplicar. Ok. Muchas gracias, maestro. De nada. Que tengan
Gracias. Sí. Profe, en la única que yo tengo confusión y no sé, no entiendo por qué, es en la C. Si ok, es menos 624 menos 318 positivo, ¿verdad? Sí. Ok, ok. No, bueno, no es que no es positivo. A mí, ya. Ok, lo que pasa es que estaba restando al otro número igual, no me salía la cuenta. No es que básicamente, pues aquí nos dice que tenemos que movernos a la izquierda. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, estoy aquí en 600 menos 624 y me voy a mover hacia acá 318. Entonces voy a acabar en menos 942. Sí, yo le estaba quitando al revés y no me salía el número. No, es que no. Por eso a la hora de usar lo que es el valor absoluto, esto se vuelve en suma. Sí, muy cierto. Gracias, maestro. Voy a salir un poquito más temprano. No, si ya Que tenga terminamos. buen día. Nos vemos. Bye, maestra. Este 942, ya para dar la respuesta, pues es negativo. Nada, yo esas sí las entendí bien fácil. Las otras se me hizo un poquito más complicado. Estaba confundida, pero ya la entendí. Ahora sí. Bueno, Nada más era como dividirlo y después pues el signo que era. sí, Como claro, el 500, el 572 era por 3 y ya pues era negativo. Entonces nada más es suma o se hace por 500 tres veces y es 1716, pero es negativo. Yo tenía esa confusión, pero solo me salieron dos mal, pero bueno. ya entendí bien. No, es perfecto, perfecto. Sí, es que es eso, ¿no? La operación se va a hacer tal cual aprendimos antes. Nada más al final le vamos a asignar un signo. Signo que corresponda, pues, como Sí, si son dos negativos, pues se va a ser positivo, y si son dos positivos, igual es positivo, y si son diferentes, exactamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, pues nos vemos mañana. Como les digo, todo esto es importante porque cada pequeña cosa que hemos aprendido el día de hoy la vamos a ir aplicando en las lecciones consiguientes hasta el final del curso. Así que si Maestra, está claro, por favor, díganme. Sí, en la O no era negativo. no, porque son dos signos iguales. si son dos iguales, se O hace positivo. es menos 16. Sí, Es O es que dos negativos hacen un positivo. yo lo miré como nomás la O y luego como la rayita que era 16. Ok, ok. sí. Maestro, ¿podía hablar con usted? Porque quería decirle que mañana no voy a poder estar en la clase. Esperen, estoy Pero, grabando. ok.